Soy Miguel Pedrera y preparando la píldora que vamos a trabajar hoy, hoy, ha sido de los primeros momentos que he empezado a escuchar noticias alentadoras sobre toda esta crisis que estamos sufriendo. Parece que van bajando los infectados, nos hablan de esa meseta, ¿no? que a través de los medios ya hemos ido escuchando en varias ocasiones que habría que llegar a un punto en el que se estabilizara el nivel de contagiados y a partir de ahí pues la parte clínica de todo esto empezar a resolverse. Y bueno, pues parece que estamos llegando a ese punto. Entonces son las primeras noticias, como digo, tranquilizadoras, y es precisamente cuando empieza a vislumbrarse esa luz al final del túnel, cuando empezamos a ver ya esa viabilidad nuevamente de nuestra propia situación social, cuando tenemos que pensar cómo vamos a reflotar nuestros negocios, cómo vamos a relanzar todo esto, y ahí tenemos que tener muy claro que nos va a obligar a un sobreesfuerzo, a un trabajo muy duro. Y para ello, por mucha espalda que tengamos como dueños, con gerentes, responsables de los negocios, poned la palabra que queráis, es un trabajo que no podemos realizar nosotros solos. Vamos a tener que contar con nuestro equipo y para ello vamos a hablar de motivación y de tener a nuestro equipo motivado para que empujemos entre todos consigamos volver a lanzar nuestros negocios hacia adelante. Y os lo cuento a vosotros porque sois su referente, sois el referente de esos equipos. Sabéis de mi afición a las metáforas. Os voy a contar una. Imaginaos que vamos en un barco, imaginad que vais en un barco, ese barco tiene un problema, choca contra algo y bueno, pues todo el mundo se preocupa porque estamos en una situación muy peligrosa. Si el capitán está ahí y le podemos ver todos, pues todos vamos a hacer lo mismo y es que vamos a mirar a ese referente, a ese capitán del barco. Imaginaos que el capitán del barco se pone a chillar como un loco, corre como pollo sin cabeza para acá para allá y bueno, pues la sensación que tendríamos todos es la de que bueno, pues aquello es un desastre y que no tenemos ninguna opción. Otra forma que tampoco sería bien recibida por el resto de los que vamos en el barco es que imaginaos que miramos y le vemos sobrepasado por las circunstancias, le vemos mirando al infinito sin ningún tipo de respuesta, sin ninguna capacidad de respuesta. Cualquiera de esas dos posibilidades nos llevaría a todos a pensar pues que eso, no tenemos solución y ese referente, lejos de ser una ayuda para que todos salgamos de ese barco, pues se convertiría en todo lo contrario. Entonces hoy os invito a reflexionar sobre cómo trabajar la motivación. Y una primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la motivación no se trabaja solo desde la lógica. Con la lógica no somos capaces de motivar a la gente. La motivación es una sensación y se motiva desde las tripas, desde las emociones, desde las sensaciones. Y también tenemos que tener en cuenta que nuestro liderazgo de una situación tan complicada como la que estamos afrontando puede salir reforzado o perjudicado. Hay dos tipos de autoridad. La autoridad artificial, soy tu jefe, soy el dueño de la empresa, es la lógica, ¿no? La razón, la realidad. Y luego está la autoridad natural y es que tu trabajador te siente como su jefe. La autoridad artificial nos lleva a imponer, la autoridad natural, sin embargo, nos lleva a convencer. Y es un momento en el que si sabemos jugar nuestro liderazgo, sabemos cómo motivar a la gente, sabemos ser ese capitán del barco, podremos salir con un liderazgo mucho más reforzado, no solo para esta situación que lo necesitamos, sino también para el futuro. Por eso te invito a que en 7 pasos recorramos pues una serie de consejos para ayudarnos a trabajar esa parte emocional, esa parte de cómo motivar a nuestros equipos. 7 puntos que nos tienen que ayudar a dos cosas. Por un lado, a saber afrontar nuestro trabajo de motivación en el día a día con nuestra gente, con nuestros equipos. Y por otro lado, al final de la píldora os lo recordaré, quiero animaros a que tengáis una pequeña charla con ellos. 5 o 10 minutos, no hace falta que lo alarguéis mucho más. Pero 5 o 10 minutos para hablar de eso, ¿no? Del estado de ánimo, de la motivación, de empujar, de subirse al barco. Y bueno, pues ya que tenemos esa liturgia de escenificar esa conversación, me gustaría que tuviéramos en cuenta esos 7 puntos que os van a ayudar a que esa conversación sea lo más productiva posible. En el primer punto vamos a hablar de saber cómo manejar la incertidumbre. La incertidumbre es una sensación que todos tenemos ahora mismo, vuestros equipos, nosotros. No saber qué va a ocurrir es muy incómodo y probablemente de las cosas que más tensión nos producen. Y tenemos que tener cuidado porque cuanto más incertidumbre, menos motivación. Entonces, desde el punto de ese referente que somos, de ese capitán del barco que somos, tenemos que saber rebajar el punto de incertidumbre en las circunstancias laborales de nuestra empresa todos los días. Para ello debemos fijar unos objetivos claros. Previamente a hablar con nuestra gente tenemos que sentarnos tranquilamente, tenemos que pensar qué queremos que ocurra, tenemos que pensar la dirección en la que vamos a afrontar las cosas y con esto no os digo que tengamos todas las soluciones, no tenemos que tener una bola de cristal y tener un camino ya marcado hacia el que vamos a ir y que ya no lo vamos a cambiar,
pero no podemos estar cambiando de criterio constantemente. Imaginaos el capitán del barco del ejemplo que os ponía antes, que dice primero, corramos para allá, y luego, de una forma sin orden ni concierto, nos dice que tenemos que correr en otra dirección o que tenemos que ir cambiando constantemente la estrategia. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, en pensar qué queremos que ocurra y en transmitirlo con certidumbre y con claridad a nuestros equipos. En el segundo punto vamos a hablar de ser recompensantes. Culturalmente somos poco recompensantes y podemos poner 1000 ejemplos. Si yo tengo 1 milímetro que criticar a otro, no le critico 1 milímetro, le critico medio metro si hace falta. Sin embargo, nos cuesta más reconocer las actitudes, los éxitos, las situaciones positivas de los demás. Y cuidado, porque ahí entra la segunda emoción de la que vamos a hablar para motivar a la gente. La gente está motivada cuando siente autoestima, cuando se siente recompensada. ¿Y por qué no recompensamos con más facilidad? ¿Por qué no lo hacemos de una forma más habitual? Hay un punto de inconsciencia en el que pensamos que cuando a la gente le damos una recompensa, nosotros perdemos impacto, perdemos capacidad, perdemos nuestra autoridad de alguna manera. Y no es cierto. Suponed, por ejemplo, observad, por ejemplo, cuando se da una medalla. Yo muchas veces hablo de la recompensa de los demás, de la motivación que da la recompensa, haciendo el símil de poner una medalla. ¿Quién pone la medalla? El coronel, ¿no? El coronel es la persona que está subordinada a él. Y cuando pone la medalla no pierde fuerza, no pierde impacto, no pierde capacidad, sino todo lo contrario. Entonces, no os pido que seamos falsos y que vayamos diciéndole a la gente ahora palabras bonitas a circunstancias que no son reales, pero toda la gente que está en vuestros equipos tiene circunstancias positivas, tiene capacidades que son especialmente buenas y es un muy buen momento para ser oportunos recompensando, ¿de acuerdo?, esa capacidad que nosotros vemos en la gente que tenemos ahí, en nuestra gente. Punto 3. También en la línea de la autoestima, una de las cosas que más autoestima nos provocan a todos es que nos hagan partícipes de las cosas, que no nos ningunen. Es un buen momento también para que la gente, para que permitamos que la gente aporte ideas, para que permitamos que la gente se sume con sus iniciativas a lo que nosotros queremos que ocurra en nuestros negocios, provocando dos cosas. Mira, yo en mi equipo somos 10 personas. 10 personas piensan más que una, siempre. Y por otro lado, cuando a la gente le abrimos esa puerta y desde la autoridad de ser sus jefes les pedimos que también aporten ideas, que también aporten sus reflexiones, lo que estamos dándoles es ese impacto, esa motivación extra al subirles también su capacidad para sentir autoestima. Entonces, no olvidemos ese aspecto porque es muy importante. Hagámosles partícipes de las situaciones y permitámosles desde la autoridad, insisto, seguiremos siendo nuestros jefes y luego la decisión finalmente será nuestra. Permitámosle que se incorporen y que den también su punto de vista y que aporten iniciativas e ideas. Seguro que muchas de ellas van a ser bastante buenas y las podremos incorporar haciéndoles sentir una capacidad extra de ánimo. Y el cuarto punto es muy importante. Sentir pasión, hablar desde las emociones, hablar del aspecto más humano. No es el momento, como decíamos antes, tanto de la lógica, sino de las sensaciones, de hablar desde el estómago, desde las tripas. Sacar nuestro lado más humano, sacar un empuje mucho más emocional y para ello nos puede ayudar mucho incluso poner ejemplos nuestros de cómo también lo estamos afrontando nosotros, de cómo lo estamos viviendo en nuestra familia. Os decía antes que tenemos que ser seguros, pero tampoco nos están pidiendo que seamos un superhéroe. Empatizar y darles ese punto común en el que también les enseñamos nuestras emociones es muy importante y muy necesario. Y luego, hacer que se suban al barco. Es decir, yo decía antes que somos el capitán de ese barco, pero necesitamos que se suban al barco, necesitamos volverles a hablar de que todos tenemos ahí nuestros intereses todos los días, de que vamos a trabajar al mismo sitio, de que la estabilidad y la tranquilidad de nuestra vida está en ese negocio en el que nosotros somos los jefes, pero ellos también tienen ese objetivo común. Entonces, desde esa parte más emocional, recordarlo, ponerlo encima de la mesa y volver a impactar para, como digo, desde la pasión, volver a hacer que la gente vuelva a sentir un estado de ánimo mayor y vuelva a tener mayor capacidad otra vez para volver a empujar, porque la situación nos lo está demandando, que vamos a tener que estar a la altura de circunstancias, apretando todos en nuestro trabajo todos los días. Y quinto punto. Mirad, el quinto punto nos habla de que seamos exigentes, pero que prediquemos con el ejemplo. Se entiende, pero vamos a explicarlo porque me estoy refiriendo a que vamos a tener que pedirles a la gente que apriete, vamos a tener que pedir un esfuerzo extra para entre todos, como decíamos, salir para adelante.
Y es muy importante que seamos ese ejemplo, esa persona que está ahí como referente para todos los demás. A ver, mi abuelo decía que hay que ser bueno y parecerlo. Tenemos que estar especialmente concentrados en que la gente vea que somos los primeros que estamos al pie del cañón, que somos los primeros que tenemos ganas, que somos los primeros que nos dejamos la piel, y solo así la gente, nuestro equipo, nos seguirá y aportará ese esfuerzo extra que les tenemos que pedir para conseguir que las cosas vayan para adelante nuevamente. Sexto punto. Vamos a hablar de cómo gestionar el miedo. Mira, hay que ser realistas, lo tenemos todos. Todos tenemos algún momento en el que el estómago, ¿verdad?, nos da un poco la vuelta con lo que está ocurriendo, con el negocio, con el futuro. Pero sois ese referente para esa gente que tenéis ahí todos los días y os miran constantemente y os miran con mucho detenimiento. Entonces tenemos que aprender a saber gestionar nuestro miedo y no ser perfectos y un superhéroe como comentábamos antes, pero sí que es cierto que cuando nos miren tienen que ver esa tranquilidad, esa estabilidad, y tenemos que estar especialmente concentrados también en este aspecto para no transmitirles una sensación de mayor incertidumbre al ver que también nosotros estamos asustados y que no estamos sabiéndolo gestionar. Y terminamos con el séptimo punto. No evites los conflictos. Es decir, seguramente hay tensiones, hay situaciones complicadas. Lo que no se habla se pudre. Entonces es mucho mejor afrontar esas conversaciones difíciles, es mucho mejor saber colocarlo encima de la mesa y hablarlo con la persona frente a frente, que llegar a lo que yo llamo conversaciones de pasillo, ¿no? Se encuentran dos compañeros cuando no está ese referente, ese jefe, y lo comentan por detrás, lo cual hace un daño bastante mayor a la motivación y al estado de ánimo de la gente que está trabajando en mi empresa. Entonces, os decía, no hagáis cierres en falso, no miréis para otro lado. La problemática que haya la tenéis que ser capaz, como el jefe que sois de esos equipos, de afrontarla, de trabajarla de una forma clara, directa. Y si bien estos puntos que hemos trabajado, estos 7 puntos que hemos trabajado, nos tienen que ayudar a trabajar la motivación en el día a día, sí que os invito, como decía al principio, a que los utilicéis para provocar una conversación, para escenificar todo esto, para ponerlo ahí delante y para que seamos capaces de hablar de estas emociones que ya están ahí. Mirar para otro lado no sirve absolutamente para nada. Os invito a que hagáis una conversación no muy larga, unos 5 o 10 minutos. Alargarlo más tampoco sería productivo. Podríamos llegar a un punto que fuera justo todo lo contrario a lo que sería motivarles, que es que empezáramos a darle vueltas y empezáramos a hablar de un montón de problemáticas y hiciéramos ese círculo vicioso de la queja en vacío que hablábamos el otro día. Entonces, os invito, como decía, a que tengáis una conversación durante 5 o 10 minutos, pensad qué queréis decir y recordar, la conversación tiene que ser emocional, ¿de acuerdo? Debéis hablar desde el corazón, debéis hablar de las emociones, la lógica no motiva. La conversación tiene que transmitir seguridad, mostraos como ese referente, ese capitán de barco que está a la altura de las circunstancias y que da estabilidad a la gente que va en ese barco. Y luego trabajad su autoestima, sed recompensantes, es un buen momento para hablar de los puntos fuertes de vuestra gente, para saber darles esa palmadita en la espalda. Y también muy importante hacerles partícipes. Si hablaba de 5 o 10 minutos, la primera parte sí que debe ser vuestra, unos mensajes muy concretos, muy impactantes, como decíamos, pero luego abrir la conversación a ellos para que también aporten su punto de vista, para que expresen sus emociones, para que expresen sus puntos de vista, sus ideas, y hacerles partícipes así de esa manera en esa conversación que les estamos invitando. Seamos realistas, vamos a tener que echar toda la carne en el asador, vamos a tener que apretar, precisamente por eso hablábamos hoy del tema de la motivación, pero tenemos que también transmitirles que si todos ponemos todo lo que tenemos ahí dentro, vamos a ser capaces de salir de esta situación. Que ha sido un placer y que, como siempre os digo, saldremos de esta y conseguiremos dejar atrás como un mal recuerdo ese momento tan extraño por el que estamos pasando. Ánimo, un abrazo muy fuerte y a por ello.